Dentro de 10 años vamos a ir por ti para llevarte a otro planeta. Te tienes que preparar. Absolutamente todas las razas están detrás de las abducciones. Daniel Harari ya no iba a existir, me iba a convertir en otra persona, pero sí iba a regresar al planeta Tierra, pero no para inmiscuirme como humano, sino... Te puedo decir que ahora sí ya hay un contacto con los nórdicos, sobre todo a partir de una información que se dio a conocer. Hoy les traigo la segunda parte de la entrevista con Daniel Harari, un contactado de México que asegura haber tenido comunicación directa con seres de otros mundos. En esta ocasión, Daniel nos revelará cómo fue su preparación para abandonar nuestro planeta, el mensaje que estos seres le dieron y además nos adentrará en un tema polémico, las abducciones extraterrestres y las razas que están detrás de ellas. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? Prepárense para escuchar una historia que reta todo lo que creíamos saber. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Y me empiezan a preparar, con la intención de llevarme a otro planeta, a otro planeta. Hubo un dato muy interesante que lo acabo de checar esta semana, que yo no lo tenía consciente, yo lo tenía borrado, lo tenía completamente olvidado. En el año 2014, en agosto de 2014, a mí me hacen una hipnosis y me dijeron muchas cosas. Me hablaron de vidas pasadas y me hablaron de eventos del futuro. ¿Por qué tenía esas notas? Eso es importante. En el año 2016, en enero, una persona de Broadway me busca y me dice, me interesaría hacer una película sobre ti. Empiezo a platicar con esta persona, empieza a decir nombres, Jeremy Irons y productores de cine que yo conocía por la parte del cine, precisamente. Y entonces me dice, necesito que me escribas toda tu biografía, con todo lo que has vivido, todo lo que tiene que ver con la parte de los ovnis. Por eso es que tengo registrado fechas y todo eso, porque hice ese escrito, cuando todavía tenía fresca la memoria de ciertos eventos. Y una de las cosas que acabo de revisar esta semana, porque quería ver un dato en particular, fue que en esa hipnosis, que fue en el año 2014, me dicen, dentro de 10 años vamos a ir por ti para llevarte a otro planeta, te tienes que preparar. Y yo me había olvidado de ese dato. Y luego lo relaciono con lo que pasó en el año 2014, el año pasado, de los intentos en llevarme, que wow, ya me lo habían dicho y lo había olvidado completamente. Y seguramente ha de haber muchas cosas que me dijeron que no apunté y que han sucedido, pero eso sí lo tenía apuntado. Interesante. ¿Por qué se dio a conocer esa entrevista? ¿Por qué se dio a conocer esa información? Porque la gente cree que es fácil irte a otro planeta. Había muchas preocupaciones de estos seres de las estrellas para llevarme. De las primeras cosas que ellos me dijeron fue, es que queremos ver cómo vas a reaccionar al vernos, porque no todos somos físicamente como los humanos. Podemos ser hombres felinos, podemos ser hombres perro. Y ellos me decían, tenemos que evitar, y me lo dijeron tal cual, que te dé un infarto. Tenemos que evitar eso, tenemos que evitar que te impresiones. Esa es una de las primeras preocupaciones que tuvieron ellos en este proceso, que fueron varios meses, en donde ellos me mandaron información de la biblioteca de la Confederación de Planetas. Todos los días me iban mandando información, me dieron un temario de 100 temas y cada día me iban dando
la información. Tal cual como me mandaron el temario, tal cual es como me fueron mandando la información. Y después hasta me mandaron demás temas. Pero a la par empezó a haber intervenciones consensuadas donde me avisaban, "Te vamos a hacer esto, por esto". Y algo muy importante que también lo narro. Hubo dos canalizadoras que también canalizaban lo que me iban a hacer o lo que iba a pasar. Era Lupita y era Miros. Sobre todo Miros, hablaba más de Miros, de ella. Porque Lupita está en Estados Unidos, entonces no hay un contacto físico, pero con Miros sí, porque también vive en la Ciudad de México. Y entonces fungen tanto Lupita como Miros como filtros y comprobaciones de que la información que me están dando es real, de que no me la estoy imaginando. Porque dos personas que están ahí también están recibiendo lo mismo, incluso recibiendo más cosas que no tenían permiso de decirme. En ese momento, ya conforme fue pasando el tiempo, me lo fueron diciendo. De las primeras cosas que no me dijeron era ¿y por qué me iban a llevar? Eso era una de las primeras cosas, ¿no? Porque yo recuerdo, mucha gente cree o mucha gente piensa que cuando me dicen es que te vamos a llevar a otro planeta, creen que yo lo tomé como, ay, qué padre, me van a llevar a otro planeta. No, no lo tomé como algo, qué padre. Yo lo tomé como, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya no voy a poder hacer los proyectos que quiero hacer en cine, en teatro y televisión. O sea, voy a renunciar a eso. Para mí no fue algo lindo. Fue un proceso de estrés, de que, ok, entonces tengo que dejar preparado todo esto para que alguien lo monte entonces. Además, yo en esa época estaba iniciando un libro de cuentos, de fantasía. Dije, ¿qué va a pasar? O sea, lo voy a escribir y no va a terminarse, lo voy a dejar inconcluso. Eso también ocurría. Empieza a haber diferentes tipos de intervenciones, sobre todo para preparar el cuerpo físico, el cuerpo espiritual. Empiezan a checar una cantidad de cosas, porque para que tú dejes el planeta no es así de rápido. Tienes que preguntarle al planeta si da permiso. Tienes que preguntarle al Tribunal del Karma si te puedes salir. Tiene que haber un concilio o diferentes confederaciones que den permiso. En este caso, la Confederación de Planetas sabía de esto, aunque lo mantenían en secreto, porque había un grupo de seres de las estrellas que no quería que saliera, que no estaban autorizando. También tenían que ver, y esta es una parte muy importante, cómo iba a respirar en el otro planeta. No era nada más de que, órale, lo llevamos y ya. Ellos lo que hicieron fue modificar los alvéolos pulmonares. Pusieron algo que todavía lo sigo teniendo, pero no afecta si lo tengo, para que pudiera respirar allá. Incluso en algún momento se habló de hacer como un viaje tipo ensayo a otro lado para ver si funcionaban. Y si no, ahora le vas de regreso y volvemos a intervenir. O sea, toda esa parte fue checada. También fue checada, y sobre todo esto fue un papá cósmico, que andaba muy preocupado por la parte emocional. Dice, es que no queremos que caiga en depresión en caso de que esto no llegara a funcionar o no se llegara a venir y todo eso, ¿no? Cosa muy rara que ocurra con los seres de las estrellas, que se preocupen por la cuestión emocional de los contactados. Eso se ocurrió. Se da un primer intento en el mes de febrero. Estoy acortando muchos detalles para que no sea muy largo y se sabotea ese primer intento. Que en realidad no era el primero, era el tercero, porque ya había habido dos intentos que se habían también frustrado cuando era chiquito y más adelante. Que no tengo conciencia. O sea, me fui enterando también de muchas cosas. Se da ese evento, lo frustra un grupo de seres que no quería que fuera. En ese trayecto ocurre un evento que cambia todo y a partir de ahí diferentes razones por las cuales no me voy. Muchas veces esos seres de las estrellas te dicen cosas cuando estás dormido, cuando estás en el plano astral y no siempre te acuerdas de lo que dijiste o de lo que te dijeron. Y en ese caso, a mí me pasó eso.
ocurre algo, que yo digo algo, que al final voy a decir que es lo que yo dije. Entonces el gran gobernante de este concilio, que es el mero mero, el que dice y autoriza quién va, quién no va y diferentes operaciones, empieza él a cambiar. Y de estar entusiasmado de que yo me fuera a este planeta, ya no empieza a estar tan contento y empieza a estar en contra de que yo vaya, en contra, y empieza a haber una especie de grilla política. También existe la grilla política en otros planetas. Y él empieza a hablar con las personas con las que se lleva bien para decirles voten y digan que no quieren que venga, voten que no quieren. Y eso empieza a pasar sin que yo me enterara. Se me da una nueva fecha. Me dicen entre 5 o 6 semanas hay el siguiente intento. Ok. A lo largo de este tiempo también me dijeron de no comer carne para el primer intento. Para el segundo de plano me dijeron, ya no nos interesa si comes o no carne, o comes o no pollo, ya lo vamos a hacer así tal cual, porque queremos ya traerte. Ok. Entonces se da ese segundo evento y tampoco pasa nada. ¿Por qué no se dio? Por varios motivos. Número uno era razas negativas que no querían que saliera y que daban la amenaza de que si salía me iban a dar cuello. Número dos, también era por lo que le había dicho a mi papá cósmico enfrente de todo el concilio, que fue precisamente lo que no le gustó a este gran gobernante, que fue lo siguiente. Me preguntaron, ¿estás listo para la guerra? ¿Estás listo? Y mi respuesta fue, pero yo no quiero pelear. Yo no quiero pelear, yo no vengo a pelear. Y eso fue lo que lo molestó al gran gobernante, porque él quería que fuera a una guerra y yo no quise. Y eso yo no lo recordaba. También hubo otra razón por la cual no me llevaron. Esto es una de las cosas que también comentó en una entrevista que va a salir pronto con Johanna. Y te voy a dar esta parte para que esté aquí registrado también. Una raza que jamás me ha contactado, que nunca había hecho acto de aparición, hace acto de aparición en ese momento. Y les dice, ay, pues nosotros estamos aquí en el planeta. Nosotros si quieres pasamos por él y se los llevamos a esa base, esa nave base nodriza que tienen. Pero los del concilio se enteran que esta raza, y ahorita te voy a decir cuál es, tenían otras intenciones. Ellos querían hacer otra cosa, o sea, sí llevarme a ese lado, pero además querían aprovechar y hacer otra cosa. Me refiero a los pleiadianos, un grupo de pleiadianos, un grupo de nórdicos. Te puedo decir que ahora sí ya hay un contacto con los nórdicos, sobre todo a partir de una información que se dio a conocer, que más adelante en una entrevista posterior me gustaría exponer eso, más cosas nuevas que me han dicho. Entonces, una de las razones también por las cuales no me llevan era por los pleiadianos, porque estos pleiadianos en general no tenían una intención pues, realmente, no necesariamente negativa, pero no clara, no clarificaban qué era lo que querían. A la fecha de ahora sí sé qué era lo que querían. Y yo les he dicho, a ver, díganme qué es lo que querían hacer, aún sabiendo lo que iban a hacer, y no han tenido el valor de decírmelo. Siempre me dan la vuelta o cambian de tema. Eso es algo muy interesante y muy importante. Y entonces ya de plano, en esa época ellos deciden que ya no me van a llevar, ya te vas a quedar. Y al final mi papá cósmico me dice, de haber sabido desde el principio te hubiéramos preguntado si querías venir o no, porque nosotros dimos por hecho que sí querías venir. Y estaba todo ese tiempo generándote un estrés innecesario, se podría decir. Sí, Pasaste por todo eso
Y realmente no hubiera hecho falta haber pasado por todo eso. Pues entonces, Sí, pero toda esta experiencia, y me dijeron, toda esta experiencia no es en balde. Dice, toda esta experiencia que tú viviste es la misma que debe de tener la gente cuando lo llevan a otro planeta. O sea, no es tan fácil, porque es ajustarte a la gravedad, ajustarte a diferentes cosas, porque no todo, ya la tecnología ya avanzó. Así como la tecnología humana ha avanzado, también la tecnología de ellos ya avanzó. Ya ni siquiera se trata de trajes, ya son otro tipo de cosas. De hecho, una de las cosas que me decían, la forma como iban ellos a dormir o poner en ese estado de sueño, pues sí era con algunas inyecciones, pero iban a meterme unos tubitos para también en la nariz, unos tubitos chiquitos. ¿cuánto tiempo en teoría iba a ser El, el tiempo de estar allí en ese planeta? mira, el viaje, aquí la parte importante era el viaje. El viaje iba a durar 3 años o menos, porque es en otro sistema solar. Y la estancia, la intención era que ella me quedara ahí por un tiempo y luego regresar al planeta, pero aquí viene la parte más fuerte. Sé que es menos creíble. Lo que ellos querían en el trayecto de este viaje era modificar mi cuerpo y transformarlo en la raza que iba a ir allá. Cuando ellos me mandan una información sobre los pasos, yo tuve una mala interpretación de algo que me dijeron. Yo entendí que ellos me querían sacar de este cuerpo humano y como si fuera Avatar meterme a otro cuerpo. Me dijeron, no, así no va a ser. Va a ser este cuerpo que tienes, lo vamos a ir modificando durante el viaje, lo vamos a ir mutando, porque allá son más altos, son más corpulentos, son completamente distintos. Eso iba a cambiar físicamente. Daniel Harari ya no iba a existir, me iba a convertir en otra persona, pero sí iba a regresar al planeta Tierra, pero no para inmiscuirme como humano, sino con los intraterrenos. Mm. Has hablado de tu familia cómica. ¿Quién es tu familia? ¿De qué procedencia es? Mira, hay muchos datos que no me han querido decir, ¿eh? Hay muchos datos que no me han querido decir y esa es la parte que me llama la atención. Lo que sí te puedo decir que a la par también tuve contacto con un hermano de ella que se llama Chris. Es el nombre que toman. Hay que tomar en cuenta algo muy interesante, que no necesariamente los nombres que están usando ellos son sus nombres reales. Muchas veces ellos agarran un nombre para identificarse, pero no necesariamente son sus nombres reales. Eso Mm. también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, lo hacen para, a lo mejor, ¿por qué? Porque el nombre es muy, no se puede pronunciar o lo que sea, y dicen uno en concreto o parecido a, o lo más próximo a como aquel nombre, ¿no? Me imagino yo. Sí, pero también es por seguridad de ellos. O sea, esa es una parte Vale. muy interesante, que ellos también hacen cosas para protegerse en general. Tú dirías, pero si es tu familia cósmica, pero se tienen que proteger en general de todo mundo, Ok. más bien de todo el universo. Y además hay algo muy importante. El planeta Tierra ha tenido contacto con una cifra aproximada a través del tiempo de 4.000 razas, de 4.000 razas. La mayoría han tenido contacto más bien con los intraterrenos. Y sí, algunas con otras civilizaciones y todo. Casi siempre se habla de hélices, se habla de reptiles, se habla de andromedanos, arturianos, pero hay muchas razas que han venido acá. Y ahora que se habla mucho de las famosas 13 familias, pues allá arriba también hay un grupo de familias que también tienen que ver con la administración del universo. Y ellas también tienen que ver con el planeta Tierra, tienen que ver con la Luna, el Sol, con Júpiter y con planetas que no conocemos.
Eso también es importante saberlo. Ujú. También me ha llamado la atención que has dicho la Policía Galáctica. ¿Qué función tiene esta Policía Galáctica? Y tiene la función de no permitir que vengan razas con intenciones no positivas, tanto con el planeta como con los que habitan en el planeta. Ujú. De eso Y, se, al igual que también hay otro grupo, que son los Guardianes del Planeta Directo, que también ven todo lo que tiene que ver con eventos cósmicos como asteroides y todo eso, ¿no? mm, y entonces, a ver, lo que son las aducciones, si se produce, no pueden hacer que no se produzcan estas aducciones. O sea, ¿está en su mano que no se produzcan? ¿O son seres que se les cuelan y no pueden controlarlo? ¿Cómo funciona esto? Es que ahí hay una cosa, un asunto muy interesante. Absolutamente todas las razas están detrás de las abducciones. A ver, explícate. Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha estado pasando? La información que nosotros tenemos de las razas extraterrestres, la información que tenemos sobre las abducciones, viene de dos lados. Por un lado viene de los testimonios de las personas que son contactadas, viene de los abducidos, pero también viene de información canalizada de los encuentros que tienen. Hay información, y sé que hay investigadores inclusive de Europa, hay contactados de varios países donde se sabe que razas como la pleiadiana, como los nórdicos, ellos también han hecho abducciones a mujeres, también han embarazado mujeres, les han quitado sus bebés también. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y esto es lo que yo creo que hicieron, lo que yo indagué a partir de lo que me dijeron, porque no, a veces como que te dicen las cosas para que tú tomes la conclusión y no digan es que yo se lo dije. Ellos han puesto un enemigo. El enemigo son los grises, el enemigo son los reptiles, el enemigo son los insectoides, son los draconianos. Y mientras tú pones atención a estas razas, que ellos te están haciendo cosas, ellos por debajo del agua, también te están haciendo lo mismo, pero usan a los grises en sus abducciones. Hay una alianza, es a lo que voy. ¿Por qué? Y esto es una información nueva que me dieron hace poco y que también voy a conocer en esta entrevista con Johanan, que va a salir y te lo comparto también. Me decían, todos quieren algo, todos buscan algo, todos carecen de algo. Y me decían, política y exopolítica no siempre son limpias. En el camino te puedes ensuciar. ¿Por qué? Porque todos buscan algo, todos necesitan algo y todos carecen de algo. Y también me recordaban una frase muy del mundo. El fin justifica los medios. Y hay algo que a la gente se le olvida. No importa de dónde vengan, pero todas las razas tienen una ganancia. Todas, absolutamente todas tienen una ganancia. Todas, absolutamente todas, están dentro de esos convenios políticos que se hicieron. Absolutamente todas. ¿Por qué? Y eso es lo más importante. Nosotros se nos ha enseñado precisamente por estas propias razas, nos han formado, nos han educado una cosmovisión sobre las razas y ellos mismos se han encargado en dividirlos entre los positivos y los negativos. Que existen razas que son más proclives a ser agresivas y a ser enemigas de la raza humana, sí, pero todas las razas han hecho cosas no tan bonitas, porque esa idea que nos han pintado de que soy 100% bueno y ellos son 100% malos, no existe.
Eso no existe. Ellos se han pintado una forma de verse ante el mundo que no es real y es a propósito. Ellos han creado una caricatura de ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos mismos también tienen diversidad de emociones, por ejemplo. Eso de que no sienten es mentira. Eso es completamente mentira. Ellos también son, cuando ellos nos dicen es que somos como ustedes, a veces la gente no lo capta y cree que nada más se refieren a la parte física. Ah, pues sí, tienes ojos, tienes boca, tienes nariz, tienes dos brazos, tienes hígado, tienes corazón. No se refieren nada más a eso. Se refieren a la parte cómo proceden. ¿Qué quiere decir? Que así como hay humanos buenos, así como hay humanos malos, exactamente lo mismo ocurre allá arriba. Tenemos extraterrestres buenos y malos, pero se ha dividido las razas. Se han dicho, estas razas son positivas, estas razas son negativas, cuando la realidad es que esa división se tiene que acabar, porque en la raza pleiadiana tanto hay buenos como malos. En los draconianos tanto hay buenos como malos, en los reptilianos hay como buenos como malos, y así en todas las razas. Y hay dentro de las razas estas, por ejemplo, los pleiadianos, que no porque un grupo de seres de las estrellas se dedique a hacer el trabajo sucio de las abducciones, quiere decir que sean malas. Aquí lo que estamos diciendo es que no todos los nórdicos son buenos. Hay un grupo que son los que están trabajando realmente para ayudar, los que nos han mandado una infinidad de sistemas de sanación maravillosos, y que ellos sí no tienen nada que ver con ese grupo que hace la parte sucia de las abducciones. Por nosotros no podemos juzgar a los seres de las estrellas por el tipo de raza que es, como bueno o malo. Más bien tenemos que darnos cuenta que ellos son iguales que nosotros. Por muchos, por muchos detalles, por muchas cosas, que en algún momento me encantaría ya comentarlo en una entrevista, ya aparte. Pues eso es lo primero. Ellos también son duales, ellos también viven en la dualidad. No importa que vivan en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima, no importa. Porque muchas veces el decirnos en qué supuesta dimensión están es parte del te voy a impresionar diciéndote que vengo de la novena dimensión. Es una de las cosas que a mí me llamó la atención y es exactamente esto lo que me hizo empezar a investigar y empezar a unir información que yo sabía, que oía y escuchaba. Los seres de las estrellas, sobre todo pleiadianos, y otro tipo de razas decían, no, nosotros no nos podemos enfermar, nosotros eso ya lo tenemos cubierto. Tampoco es cierto, ellos también se pueden enfermar. Es más, muchos de los viajes que ellos han hecho han tenido diferentes motivos. Han sido para buscar tecnología, para temas de la salud, para buscar medicamentos para sus enfermedades que no han curado, también para buscar animales, piedras, piedras, metales, y algunos, sobre todo los negativos, por aires de conquista, por ganas de vamos a ver qué encontramos. Como Cristóbal Colón, exactamente así. Como cualquier país que quiere colonizar otro planeta, por ejemplo, o otro país, con aires de conquista, de ampliar su dominio. Pero los viajes tuvieron varios motivos, varios propósitos. Y es que ellos también tienen enfermedades que no han podido curar. Su tecnología no la ha podido curar. ¿Por qué? Esta es una parte importante. Nosotros creemos que todas las razas están evolucionadas al mismo nivel. Y la realidad es que no. Hay diferencias tecnológicas. Hay diferencias espirituales también. Y la tecnología que tiene la civilización a lo mejor ellos ya tienen la tecnología para curar sus enfermedades. A lo mejor ellos sí. Pero la civilización B y C, no.
todavía no, y por eso sigue investigando, por eso sigue viajando en el universo. Por ejemplo, allá hay enfermedades, hay una donde se van convirtiendo en piedra poco a poco, y hay otra donde literalmente se van desapareciendo, se van volviendo invisibles y desaparecen. Esa es otra enfermedad que tienen allá. Las enfermedades que tienen son distintas a las que nosotros tenemos. Muchas de ellas pueden hasta juntarse en la parte física y la parte espiritual, como esta de la persona, de los seres que pueden desaparecer por alguna enfermedad. Tal vez ellos no se enferman por los químicos de sus alimentos, porque no les echan, pero ellos también se tienen que cuidar, y esto es algo importante, de bacterias, virus y patógenos de otros planetas, incluso del planeta Tierra. Hace unos días estuve aquí en Puebla, en una ciudad de México, y atendí a una señora, y ella me contó dos anécdotas que me llamaron mucho la atención, dos casos aislados. La historia de un extraterrestre que trató de salvar a un jaguar de un incendio, de los incendios que han estado ocurriendo. No sé exactamente cuándo fue esto, pero lo que me llama la atención es que este ser de las estrellas, en vez de irse a su nave y a que lo curen, se fue a buscar un doctor del planeta, y le dijo: no, es que yo necesito que tú me cures, porque los bichos que tiene tu jaguar son bichos humanos, son bichos de la Tierra, y por lo tanto necesito medicamento de la Tierra. Entonces necesito que me cures con eso. Y ya lo curaron y todo, ¿no? Y el otro caso, que es el polo distinto, un hombre que ayuda a un ser, yo indago que era un reptil positivo, que ayudándolo en algo sin querer lo rasguña, y eso le empieza a generar una infección. Y como este ser no tenía medicamento extraterrestre que curara ese virus, esa bacteria, falleció. Entonces, hay que tomar en cuenta también eso, de que hay bacterias humanas, aunque ellos digan que se protegen, y la verdad es que se protegen también de virus. Y es exactamente lo mismo con el humano, que también se puede llegar a infectar con una bacteria. Entonces, así de complejo todo es esto. Hay un cerco informativo donde hay cierta información que no circula, que no se comparte. Y parte de esa información que no ha circulado y que no se ha clarificado es exactamente cómo son los seres de las estrellas. Porque realmente nosotros no los conocemos. No porque sepamos que vienen de Pléyades, y porque son güeros, y porque tienen un trajecito azul, y porque sus mensajes son positivos, según eso, quiere decir que ya son positivos. Y una de las cosas que comenté fue: tan no los conocemos que no sabemos sus costumbres, sus tradiciones, por ejemplo, o un platillo típico de Venus, o de Júpiter, o de Marte. ¿Por qué esa información no la dan? Tú me dirías por qué es intrascendental, pero esa en parte es conocer la cultura cósmica de cada una de estas razas o de estas regiones. ¿Por qué no dan esa información? Y la respuesta es: porque hay un cerco informativo. Es decir, yo nada más te doy la información que necesitas saber, y de aquí no pasas, porque de aquí y acá no vas a saber más de mí. Y hay una parte muy importante. Estos seres de las estrellas han creado una imagen de ser súper poderosos, de ser súper avanzados, de ser casi casi intocables. Aunque por el otro lado también han mandado el mensaje de que somos iguales que ustedes, de que no somos sus dioses, pero la realidad es que su forma de actuar dice otra cosa. Más cuando ellos
a través de su discurso, y te voy a adelantar algo que digo en esa entrevista, y te voy a adelantar también cuál fue la reacción que tuvieron los seres de las estrellas con lo que te voy a comentar. La Confederación de Planetas, 24 horas después de que di esa entrevista, que todavía no ha salido, se molestaron. ¿Y sabes por qué no se molestaron? Por lo siguiente, porque de una información donde ellos mismos me mandaron la información, pero como que muy aquí en secreto, te mando esto, pero no digas que fuimos nosotros, donde ellos reconocen que pueden ser vulnerables. Y ese hecho de conocerse como seres vulnerables, para ellos es peligroso. Para ellos es algo peligroso. Reconocer que pueden ser vulnerables. Reconocer que ellos tienen un punto flaco. Y es a eso a lo que yo me refiero con que son iguales a nosotros. Porque también se preocupan, también se enojan, también ríen, etcétera, etcétera. Porque son iguales a nosotros. No importa la raza que sean, pero son iguales. Y esa fue la reacción que tuvieron ellos, de que se molestaron. Es más, hasta buscaron, ¿y quién fue quien dio esa información? Y fue un pleiadiano, fue un arturiano y un andromedano, que ni siquiera me quisieron dar sus nombres, porque fue así de que mandamos esta información aquí por debajo del agua, y me dijeron, di que somos el grupo de los tres. Ah, ok. Pero no quisieron dar su nombre. Y es una información que te clarifica absolutamente todo de ellos, y te das cuenta que son iguales a nosotros. Entonces, para que se dé el contacto, que es algo que mucha gente pregunta, ¿y cuándo se va a dar el contacto? Lo primero es que los seres de las estrellas reconozcan que ellos son iguales que nosotros, que también tienen miedos, que también se enojan, que también hacen cosas no bonitas por debajo del agua, independientemente de qué raza sean. Eso es lo primero que tienen que reconocer. La humanidad también tiene que reconocer que los seres con los cuales se va a tener contacto tanto pueden ser malos como buenos y no tiene que ver con la raza que sean, porque hay que verlos como individuos. Cada individuo tiene su forma de pensar, independientemente de que pertenezcan a una confederación, concilio, lo que sea, pero cada uno tiene su forma de pensar. Y también algo que a la gente se le olvida: todas las razas, absolutamente todas, han tenido tratos exopolíticos con los diferentes países. Todo ha sido bajo un margen político. Y se sabe que la política pues no está ligada a cuestiones necesariamente bonitas. Entonces, todas las razas se han tenido que ensuciar, quieran o no lo han hecho. Entonces tenemos que dejar de idealizar estos seres de las estrellas, tanto arturianos, andromedanos, pleiadianos, de venusinos, de todos lados. Entonces tenemos que empezar a ver de una forma eh, más cercana a nosotros, que es exactamente lo que ocurre con esta información. Esta información que en su momento lo vamos a librar aquí también, con otra información que no di a conocer, acerca a la humanidad a ellos. Porque cuando ellos se reconocen que también se pueden enfermar y que a veces su tecnología no los puede curar, es exactamente lo mismo que pasa acá, que a veces que la tecnología no los puede curar. Y es cierto, ellos reconocen, hay tecnología nuestra que los podría curar. A ustedes, por el nivel vibratorio, por el tipo de enfermedades. Pero ya la liberación de esa tecnología ya de ellos ya no depende, ya depende de otras cosas. Interesante lo que estás diciendo. Bueno, me está dejando así como, madre mía, yo viendo lo que estás diciendo me estoy quedando no alucinado, sino absorto con lo que me estás diciendo, porque nunca lo había oído de otro contactado. Bueno, me gusta lo que estás diciendo.
Te quería preguntar otra cosa de un mensaje de una organización de hace años que la has comentado muy por encima, de que hay contactados que dejarán de serlo y alguno de ellos seguirá hablando como si ese contacto se mantiene a día de hoy. Explícanos un poco este mensaje. Creo que ya sé cuál es el que dices. Tiene que ver con que ha habido contactados que ya han perdido su contacto, pero por cuestiones económicas, pues siguen dando mensajes para mantener su mina de oro. A eso se refería. Yo lo que he encontrado, y de hecho es una de las cosas que llegué a comentar en algún momento, ellos tienen una base de datos de todos los contactados. Pero yo pienso que cada civilización también tiene su base de datos, de a quienes están contactando. Sé que, por ejemplo, la Confederación tiene esa base de datos, saben qué mensajes le han mandado, qué información tiene, absolutamente todo eso. Pero también sé que hay ciertas personas que ellos saben que no contactan. Allá arriba ellos no se van a, a poner en dar mensajes y decir, no, fulano, no lo contactamos, es mentira, no, eso con el tiempo se va a dar cuenta la gente, ¿no? Ahorita estamos llegando a un momento donde ya es más difícil de identificar realmente quién realmente sí tiene un contacto y quién no, por muchos motivos. Porque puede haber personas que tengan un contacto a lo mejor con diablos, o a lo mejor con hadas, o a lo mejor con seres interdimensionales, o a lo mejor sí con seres de las estrellas. Pero a lo mejor los mensajes son nada más de momento y después ya dejan de dar mensajes. Y hay personas que pueden imaginar o visualizar que le siguen hablando cuando no es cierto. También tenemos otro tema que no es muy común, pero sí ocurre, que son las personas que pueden tener alguna enfermedad mental como esquizofrenia u otro tipo de trastornos, donde, y esta es una parte muy interesante, donde a lo mejor ellos si oyen voces, pero en realidad es su mente la que les está mandando esos mensajes que no son reales. Hay una cosa muy interesante que de hecho muchas personas lo dicen y comentan, seguramente este necesita un psicólogo, un psiquiatra, háganle exámenes y todo. Y hay algo muy fuerte que he descubierto. Hay contactados que son bipolares o que son esquizofrénicos, aunque no son tantos, pero existen. Hay contactados que son esquizofrénicos, que tienen algún trastorno psiquiátrico y aún así son contactados. En algún momento yo comenté que había más de 33 cosas que se fijaban ellos. Y una parte tenía que ver con la parte mental. Si van a tener alguna enfermedad mental o algo. Hubo una parte que no clarifiqué cuando yo lo anunciara. No es que sea restrictivo, sino que ellos checan si esa enfermedad que va a tener puede llegar a chocar con la recepción, con el entendimiento de los mensajes que le van a mandar. Y la respuesta es, en algunos casos, cuando encuentran que no va a haber choques, o a veces van a ver que sí va a haber choques, entonces no lo contactan. Entonces, ese argumento de vamos a checar si tiene esquizofrenia o no, no es tan válido en ese sentido, porque sí puede llegar a haber contactados que tengan algún trastorno psiquiátrico, que necesiten medicamentos y aún así llegan a recibir información. Antes, en algún momento, yo trabajé con un doctor. Él manejaba una técnica de generación psiconeuromuscular y él trabajaba con el cerebro. Y yo una vez le pregunté, porque él también sabe todo lo del tema de contactados y todo eso. Él ha dado también terapias a contactados canalizadores. Y yo le pregunté, ¿qué diferencias has encontrado con el cerebro de un esquizofrénico y con el cerebro de alguien que canaliza o contacta?
Y él habla mucho de las cargas eléctricas del cerebro. Y él me decía, la verdad, las cargas eléctricas de un contactado canalizador y de un esquizofrénico son parecidas. Casi no hay una diferencia. Por eso es difícil determinar cuál está diciendo la verdad, cuál está diciendo la mentira. Pero si hay una forma de saber si esta persona que tiene esquizofrenia en realidad es una enfermedad y no está viendo eh, ahora sí que otro tipo de intervenciones. Es todo el estudio médico, pero también hay que ver qué tanto daño se hace a la persona a ella misma también. O sea, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta cómo lleva su vida, o sea, son varias cosas que hay que checar. Y además hay algo muy importante. La razón por la cual los seres de las estrellas insisten en que la gente medite, y generalmente ellos piden 2 horas, es porque la meditación precisamente ayuda a aumentar las cargas eléctricas del cerebro. ¿Qué quiere decir? Nuestro cerebro sube de vibración y entonces es más fácil que ellos se conecten con nosotros. Muchas veces lo hacen a través de la meditación, pues porque nosotros entramos en esta frecuencia y entonces ya pueden ellos darle información. Eso es algo muy interesante. Daniel, ¿cuál es la motivación que tienes después de hacer todo esto que estás haciendo después de tantos años? O sea, es difícil mantener este trabajo que estás haciendo, pero tiene que haber una motivación. ¿Cuál es la motivación que te mueve a hacer esto? Mira, ahorita, sobre todo con la nueva información que he estado recibiendo, que tiene que ver con la desmitificación de las razas, es decir, dar a conocer cómo son realmente. Ahorita, de hecho, he estado recibiendo informaciones sobre varias figuras. Están dando una postura distinta sobre Jesús, que eso lo podemos platicar más adelante. Dentro de las cosas que me han estado hablando, es como una continuación, y esa es la parte interesante, de la información que me dieron con respecto a la evolución espiritual de Dios o el Creador. Y una de las primeras cosas que ellos me han dicho es, Dios o el Creador se comunica a través de sonidos, es un sonido, no usa palabras, es un sonido. Ellos me decían, el Creador es todo el cosmos, no es una persona. Entonces, la forma como Él se va a comunicar es un sonido. Y me ejemplificaban, por ejemplo, las trompetas, las famosas trompetas del Apocalipsis que han estado sonando. Dice, así más o menos sonarían, pero no usa palabras el Creador, porque es una energía creadora y destructora, porque el Creador es parte del todo el ciclo de la vida. Pero me decían, Dios, aquello que llaman Dios, que en realidad es el Padre, es el Creador, Él no usa voz, no tiene una voz, usa un sonido, porque además para que Él se comunique con los humanos o con las diferentes razas, tiene otras criaturas con las cuales se comunican, como los ángeles, por ejemplo. Y otro tipo de seres que nosotros no conocemos, esa es la otra. Entonces, eso es una de las cosas que me han estado diciendo, ¿no? ¿Qué te han dicho estos seres Uh-huh. con respecto a el futuro inmediato? Por ejemplo, de los meteoritos, el futuro de 2027, 2031, todos esos acontecimientos van a pasar, o una guerra mundial. ¿Qué te han dicho sobre eso? Mira, sí, se sabe que viene un meteorito, específicamente que me hayan hablado del 27 o del 32. No me han hablado como tal, pero sí sé que viene un asteroide que en algún momento sí va a impactar y va a ser igual que la de los dinosaurios. Va a impactar y va a destruir prácticamente, va a reiniciar, va a resetear la humanidad, pero de ese yo creo que falta mucho tiempo. No creo que nos vaya a tocar. Así que yo no me preocuparía tanto por el del 27 ni por el del 32.
no creo que vayan a ser catastróficos y hay una razón principal. El nuevo orden mundial está muy tranquilo. Si realmente fueran a pegar, fuera a pasar algo, ya estarían entonces haciendo algo. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial no va a permitir que una piedrita le tome todo su plan maquiavélico que quiere implantar. Entonces, yo estoy casi seguro que no va a pasar nada, porque ellos lo tienen completamente controlado, aunque nos hagan creer que no, aunque digan que no. ¿Cuál es ese plan? ¿Sabe algo de ese plan? ¿Qué Es quiere? el plan del nuevo orden mundial el que conocemos, Mm. de la inteligencia artificial, cuando vayan a quitar todo el dinero físico, o sea, todo eso, o sea, ellos no van a permitir que un meteorito que va a caer en 2 años o el del 2032 les tumbe sus planes. Ellos no lo van a permitir. Entonces, ellos todo lo tienen perfectamente calculado, absolutamente todo. Muy bien. Bueno, Daniel, para ir terminando, me gustaría que diera un último mensaje para las personas que nos estén escuchando, algo que crea importante que tengan que saber ellos. Mira, yo les diría a la gente que no se preocupen tanto por las catástrofes que vienen, por todo lo que está pasando. Una de las cosas que he encontrado, y yo creo que este es un mensaje ya final, tiene que ver con lo nuevo que voy a hacer, es que los seres de las estrellas no nos van a dar las soluciones a muchas cosas. Eso sí, no va a ocurrir. Pero lo que sí me han dicho, que es un momento donde tiene que empezar a haber alianzas. Un ejemplo sería el tema de la investigación del fenómeno OVNI. Ellos hablan que ya es tiempo que los investigadores de México se empiecen, por ejemplo, a unir con los contactados, con los abducidos, con los divulgadores del fenómeno OVNI de México, por ejemplo, que empiecen a hacer investigaciones, pero investigaciones ya con la finalidad de sacar conclusiones, no de nada más mostrarse y un juego del ego, ¿no? Miren, mi historia, la más interesante, la más espectacular, no, sino ya con la idea de sacar la información que no está tan detallada. Por ejemplo, el tema de las abducciones. ¿Quiénes hacen las abducciones? ¿Por qué hacen las abducciones? Entonces ellos hablan de elaborar, por ejemplo, una especie de cuestionario que se lo manden a los contactados que quieran y que respondan ese cuestionario. Empiezas tú a juntar la información sin descalificar nada y lo presentas en una especie de simposio. Tiene que haber esa unión. Ahora, yo mencioné México, pero lo mismo tendrá que pasar en España. Divulgadores, investigadores, contactados y abducidos tendrán que empezar a unirse para investigar. Por ejemplo, el tema de los abducidos, igual, ¿qué información tienes de los abducidos? No, pues que los sonos grises son tal, para ir ampliando y ir sacando conclusiones, porque se dice que el conocimiento cósmico que dan los seres de las estrellas es un rompecabezas. Sí, pero el solo tema de las abducciones es un rompecabezas, porque si te fijas, hay contactados que llevan más de 50 años o llevan 50 años, donde ninguno de ellos ha podido decir cómo evitar una abducción, por ejemplo. Entonces, llegamos a un punto donde los años de contacto no necesariamente son un indicativo de que tenga la información que se necesita. Y es a donde tenemos que llegar. Llegar a conocer esa información que te hablo de ese cerco informativo, hacer la posibilidad de obligar a estos seres que suelten esa información que no han dicho, para así poder entonces ayudar a la persona que, por ejemplo, es abducida. Eso por un lado. Por el otro también hablan de cuando se diera ese contacto. Cuando se diera ese contacto, tiene que haber científicos, tiene que haber políticos, tiene que haber eh, gente de la iglesia, de las diferentes iglesias, pero también tiene que haber investigadores,
contactados y gente del público en general que no tenga nada que ver con ninguno de los grupos. ¿Por qué? Para dos fines, para que no sea manipulada la información, no haya mañas al momento de los tratos, y algo muy interesante y lo más importante, así como yo te dije que hubo una negociación del gobierno con estas razas, que se diera otra vez una negociación por estando todos estos representantes que te mencioné, para que entonces ya no exista esa manipulación y absolutamente todas las diferentes áreas estén de acuerdo con los que están acá. Eso es lo que tendría que suceder. Por ejemplo, en estos dos campos. Eso es lo principal. Entonces yo le diría a la gente que no se preocupen. Hay mucha información que no se ha dado, información que no se ha comprobado, como eso que te acabo de decir que me plantearon como qué pasaría si esto hubiera pasado. Ellos no lo están confirmando, pero están diciendo qué pasaría si esto hubiera pasado. Yo me imagino que me lo dijeron para que alguien que me escuche lo investigue y vea qué encuentra. Daniel, ¿por qué redes te pueden localizar nuestros suscriptores? ¿Por dónde te pueden seguir para ver tus informaciones? Me pueden ver en Facebook, en mi Facebook personal, que es Daniel Harari. Daniel, H-A-R-A-R-I. Es Daniel Harari con H. Ahí me pueden encontrar. Generalmente lo que van a ver no tiene que ver con ovnis. Generalmente yo hablo de películas y no recomiendo películas y cosas así. No van a ver cosas de ovnis. Eso sí, nada más les aviso. Ok. Muy bien, Daniel. Pues agradecerte el tiempo que me has dado, que me pensaba que iba a ser más corta, pero ha sido muy, muy extensa. Y agradecerte eso, el tiempo que me has dedicado, que ha sido maravilloso. Te lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Y gracias a ti por haberte comunicado conmigo y encantado. Cuando tú me lo indiques, podemos hacer una segunda entrevista donde ahí ya te exponga sobre esa información que me dieron, donde estos seres de las estrellas se describen como son. De acuerdo. Impaciente por hacer esa entrevista. Muchas gracias. Te lo agradezco de verdad y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta pronto. En el cielo, murmullos sin razón, confesiones ocultas, tu corazón latió, misterio en el aire, sin explicación, confesiones ocultas, esa es tu misión. Misterio en el aire, sin explicación, confesiones ocultas, esa es tu misión.